Listo. Muy buenos días, tardes o noches, según el lugar y el momento en que nos estén escuchando. Es un verdadero gusto darles la bienvenida a este podcast que hemos preparado con mucha dedicación y cariño. Somos estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica y hoy queremos compartir una experiencia que ha transformado no solo nuestra manera de pensar, sino también nuestra forma de vivir y proyectarnos profesionalmente en la asignatura de la filosofía de la educación. Así es, a veces creemos que las materias teóricas son solo eso, teorías, palabras que vamos a memorizar para un examen, pero lo que vivimos con esta asignatura fue completamente distinto. Nos enfrentamos a preguntas que nunca antes nos habíamos hecho. Nos encontramos con autores que cuestionaban todo, incluso lo que dábamos por sentado. Y lo más importante, conectamos esta teoría con nuestra vida diaria. Recuerdo que al inicio del ciclo, cuando vi el nombre Filosofía de la Educación en la malla curricular, sentí un poco de incertidumbre. Me imaginaba textos difíciles, frases abstractas, ideas que no lograría comprender. Pero luego me di cuenta de que la filosofía está en todas partes, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en la forma en la que enseñamos y aprendemos. Por eso hoy no venimos a dar una clase ni a repetir conceptos. Este es un espacio de conversación sincera, donde queremos contarles cómo esta materia nos hizo pensar, sentir, cambiar, y esperamos que, al escucharnos, también ustedes se animen a filosofar desde su realidad. Porque como decía Sócrates, una vida sin reflexión no merece ser vivida. Qué potente esa frase, y qué cierta. Muchas veces vivimos en automático. Esta materia nos obligó a pausar, a mirar hacia adentro y hacia afuera. Y eso es lo que queremos compartirles, lo que descubrimos, lo que nos dolió, lo que nos inspiró. Así que pónganse cómodos, escuchen con el corazón abierto y acompáñennos en este viaje filosófico, porque lo que comenzó como una asignatura terminó siendo un bello despertar. Una de las primeras cosas que me hizo pensar esta materia fue el porqué de mi decisión de estudiar esta carrera. Antes decía que quería ser docente porque me gusta enseñar, pero nunca había profundizado esa idea. ¿Qué significa realmente enseñar? ¿Es solo pararme frente a un grupo y hablar? ¿O hay algo más? Cuando vimos autores como Dewey y Freire, entendí que enseñar es acompañar procesos de vida, que el conocimiento no es un fin, sino un medio para despertar conciencia. Me identifico mucho contigo, Leiter. Yo también tenía una idea muy simplificada de lo que era la educación. Pensaba que el docente era alguien que sabía y que transmitía eso a los demás. Pero pronto me di cuenta de que no se trata solo de saber, sino de cómo se usa ese saber. ¿Se usa para dominar o para liberar? Paulo Freire me hizo cuestionar cosas muy profundas, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando enseño sin tener en cuenta la realidad del estudiante? ¿Estoy educando o estoy imponiendo? Y no solo eso, a mí lo que más me tocó fue darme cuenta de que educar también es un acto de humanidad. Me costó reconocerlo, pero muchas veces creo que tengo la razón y no escucho al otro. Esta materia me hizo ver que enseñar también es escuchar, es estar abierta a cambiar mi propia mirada. El aula no es un lugar donde yo imparto saberes, sino un espacio donde todos aprendemos, inclusive yo.
Totalmente, Karen. Yo antes pensaba que para ser respetado como educador tenía que tener todas las respuestas. Ahora entiendo que ser educador no significa tener todas las respuestas, sino saber hacer las preguntas correctas. Y muchas veces esas preguntas surgen de lo que vivimos, de lo que sentimos, no solo de los libros. Algo que me marcó fue una actividad que hicimos en clase sobre nuestros valores personales. Nunca antes me habían pedido escribir qué valores guían mi vida. Me di cuenta de que algunos los había heredados, otros los había impuesto a la sociedad y muy pocos los habían elegido conscientemente. Esta reflexión fue muy fuerte para mí porque me hizo ver que si no tengo claro qué valores me guían, no puedo ser coherente como docente. Eso que dices me hace pensar en una frase que anoté de una clase. Educar es un acto ético, no técnico. Qué poderosa, ¿no? Porque muchas veces se piensa que con saber metodología y planificación ya es suficiente. Pero si no hay ética, si no hay una visión humana y crítica, lo que hacemos puede incluso dañar. Y eso me dio miedo al inicio, pero también me motivó a crecer. Una de las cosas que más disfruté de esta asignatura fue descubrir autores que, aunque vivieron hace siglos o en contextos muy distintos, siguen hablando a nuestra realidad. El primero que me impactó fue Sócrates, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Su método de mayéutica, de guiar al otro mediante preguntas, me pareció una herramienta educativa increíble. Desde entonces he empezado a usar preguntas en mi vida diaria para acompañar a otros, no para imponerles mi punto de vista. Totalmente, Leiter. Sócrates fue como un recordatorio de que no necesitamos tener todas las respuestas, sino las preguntas correctas. Y eso me ayudó mucho, porque yo antes me sentía como presionada por saber. Y como futura docente pensaba que debía tener claridad sobre todo, pero ahora entiendo que mi rol no es ese. Más bien es acompañar procesos, no resolverlos por otros. A mí quien me impactó fue Paulo Freire. Recuerdo la primera vez que leí su concepto de educación bancaria, donde el estudiante es un recipiente vacío y el docente un depositador de conocimientos. Me sentí identificada con eso. Así me había educado por años y yo misma creía que así debía enseñar. Pero Freire me enseñó que la educación debe ser un acto de libertad, de diálogo, de reconocimiento del otro como sujeto de su propio aprendizaje. Freire también me hizo pensar en la importancia del contexto. Él decía que nadie puede educar fuera de la realidad social, y eso me llevó a preguntarme, ¿cómo voy a enseñar en un país con desigualdades si no me formo también como ciudadana crítica? Me di cuenta de que educar no es neutral, es siempre una postura política y ética. Luego llegó John Dewey con una propuesta totalmente distinta. Me encantó su visión práctica de la educación. Él decía que la escuela debe parecerse a la vida real, que el aprendizaje debe ser conectado con la experiencia. Qué importante eso. Me hizo repensar mis propias clases. ¿Estoy conectando lo que aprendo con lo que vivo? ¿Estoy ayudando a que otros lo hagan? Eso fue lo más valioso para mí de leer a Dewey. Entender que la educación no se limita a las paredes del aula, que podemos filosofar cocinando, caminando, conversando.
que todo espacio puede ser educativo si se vive con atención y con intención. Yo también conecté con Aristóteles, su idea del equilibrio, de la virtud como el punto medio entre dos extremos. Me ayudó a pensar en el rol del docente. No se trata de ser autoritario ni permisivo, sino de encontrar el justo medio y de formar sin imponer, de acompañar sin invadir. Interesante como cada autor nos tocó desde distintos lugares. Y eso es lo bonito de esta asignatura, que no busca darnos una sola verdad, sino muchas perspectivas para que nosotros elijamos cómo construir la nuestra. Algo que me sorprendió fue darme cuenta de que la filosofía no se queda en las aulas ni en los libros. Está presente en cómo reaccionó cuando alguien me contradice, en cómo tomo decisiones, incluso en cómo manejo mis emociones. Esta asignatura me dio herramientas para mirar mi vida desde otra perspectiva. Yo, por ejemplo, antes actuaba mucho por impulso. Si algo me molesta, respondía sin pensar, pero después de tantas lecturas y reflexiones en clases, empecé a preguntarme ¿por qué reacciono así? ¿Qué hay detrás de eso? Me di cuenta de que filosofar también es un ejercicio emocional, no solo intelectual. En mi caso, empecé a aplicar lo aprendido incluso en conversaciones cotidianas. Cuando mis amigos me cuentan sus problemas, ya no intento darles consejos rápidos. Prefiero escuchar, hacerles preguntas, ayudarles a encontrar sus propias respuestas. Eso lo aprendí de Sócrates y también de la lógica del diálogo que promovía Freire. Eso también se nota en nuestras relaciones familiares. Ahora converso más con mis padres, con mis hermanos, no para discutir, sino para comprendernos. La filosofía me enseñó que el diálogo no busca ganar, sino entender. Sí, y también me volví más crítica con los mensajes que recibimos todo el tiempo, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la política. Ya no me creo todo lo que veo o leo, más bien investigo, contrasto y reflexiono, porque como decía Kant, atrévete a pensar. Esta frase de Kant es una de mis favoritas. Sapere audi. Atrévete a pensar. Me inspira a no quedarme con lo fácil, con lo que me dicen sin fundamentos, a cuestionar aunque eso incomode. Y eso también lo aplico en mi formación académica. Ya no estudio solo para aprobar, estudio para comprender, para crecer. Y algo hermoso es que esa mirada filosófica se vuelve parte de uno. Ya no puedo pasar por alto una injusticia sin preguntarme por sus causas. Ya no puedo ver a un estudiante callado sin preguntarme ¿qué estará sintiendo? La filosofía me hizo más empática. En cambio a mí me hizo más humana, diría yo, porque muchas veces se piensa que filosofar es algo lejano, algo frío, algo complicado, pero en realidad es una forma profunda de amar la vida, de mirar a los demás con compasión, de buscar un sentido en lo que hacemos. Y eso en un mundo tan acelerado es revolucionario. Detenerse a pensar, a sentir, a cuestionar es ir contra la corriente, pero también es el camino hacia una educación más real, más humana, más transformadora. Algo que me removió profundamente durante la materia fue entender que educar no es solo una labor académica,
sino también un acto ético. Todo lo que hacemos como docentes comunicamos valores. Cómo tratamos a los estudiantes, cómo los escuchamos, cómo reaccionamos a sus errores. Todo eso educa, incluso más que los contenidos. Sí, y también es una responsabilidad social. Yo nunca había pensado en el aula como un espacio político, pero cuando leíamos a Freire, entendí que toda educación implica una visión del mundo. Si no somos conscientes de eso, podemos terminar respondiendo injusticias sin darnos cuenta. Esto fue una gran revelación para mí también. Muchas veces pensamos que educar es simplemente preparar estudiantes para aprobar exámenes o conseguir un título. Pero si no los ayudamos a ser críticos, a cuestionar lo que no está bien, ¿qué estamos formando? ¿Qué tipo de ciudadanos estamos construyendo? Y eso implica también salir de la zona de confort, porque es más fácil enseñar sin cuestionar. Pero la filosofía nos enseñó que el silencio también es una postura. Y si yo callo ante la discriminación, ante la desigualdad, también estoy educando, pero en la indiferencia. Una vez en clase hablamos sobre el poder de la palabra. Como un solo comentario pude elevar o destruir un estudiante. Desde entonces pienso 2 veces antes de corregir. Trato de acompañar, de preguntar, de ayudar a construir sentido, no solo a enseñar errores. También entendí que los estudiantes no son el futuro, son el presente. Muchas veces decimos, ustedes son el mañana, como si no pudieran transformar desde ahora. Pero la educación bien entendida despierta esa capacidad de actuar aquí y ahora, desde su realidad. Eso también me hizo pensar en mi rol como mujer en la educación, en cómo a veces las niñas y adolescentes reciben mensajes que las limitan y que las hacen sentir menos. Yo quiero ser una docente que rompe con eso y que acompaña con sororidad, con fuerza y con libertad. Y yo quiero ser una docente que escuche, que abrace el conflicto, que lo transforme en reflexión, porque ahora sé que el aula es un espacio político, pero también es un espacio de afecto, de contención y de humanidad. Ser docente ético no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuestos a preguntarnos todos los días si lo que hacemos construye o destruye, libera o limita, transforma o repite. Llegando al final de este podcast, quiero decir que me siento profundamente agradecida por haber cursado esta asignatura. No solo me hizo pensar, sino también sentir, y ese equilibrio entre la razón y la emoción es el que quiero llevar a mis clases. Yo también me voy transformada. Filosofía de la educación me dio herramientas, sí, pero sobre todo me dio preguntas que seguiré haciéndome cada día, en cada aula, en cada conversación con algún estudiante. Me voy con un compromiso, el de no dejar de pensar, porque como decía Freire, nadie se educa solo, ni educa a otros sin educarse a la vez. Quiero crecer con mis estudiantes y quiero que el aula sea un espacio donde todos podamos ser más libres, más conscientes, más humanos. Ojalá que este podcast
sirva para inspirar a otros docentes, a otros estudiantes, a todos los que creen que la educación puede ser distinta, porque sí se puede, pero hay que empezar por uno mismo, ¿no? ¿Y por qué la educación no cambia el mundo por sí sola? Cambia a las personas. Y son esas personas las que transforman el mundo. Gracias por acompañarnos, por escuchar más allá de la palabra, por compartir con nosotros esta experiencia tan significativa. Hasta la próxima. Y que nunca dejemos de filosofar. Gracias. Gracias.